Shuva Israel at Hashem Elokecha ki chashalta ba'avonecha. Vuelve Israel, hazte Shuva Israel, hasta Hashem tu Dios. Que vemos aquí que la Shuva es un proceso largo, tienes que llegar hasta allá. Quiere decir, cuando te has quitado todos los pecados de encima, has llegado entonces a Hashem ki chashalta ba'avonecha, porque hay aquí que tropezaste con tu pecado. Y aquí explica el Malvin que aquí está el Naví diciendo que Akadosh Baruj Hu va a hacer un regalo para Israel y le va a considerar los pecados de Meizit, se los va a considerar que fueron tropiezos. Si son tropiezos, entonces se consideran shogeg. Y shogeg ya sabemos que son pecados sin querer. Y obvio que son más livianos y tienen solución con Tshuvah y con Korban. Dice más que Huimachem Devarim Veshuvu el Hashem. Tomen con ustedes palabras y vuelvan a Hashem. Imru elav, díganle a Hashem, está diciendo el Naví, Kol tisa avon, levanta de nosotros, quita de nosotros el pecado, el avon, que avon nosotros sabemos que es Bemeizid, Vekach tov, y toma el bien, quiere decir, considera lo bueno de nosotros e ignora lo malo de nosotros, el pecado en nosotros, uneshalema farim sefateinu, y que sea posible que paguemos nosotros con nuestros sefatayim, con nuestros labios, que paguemos la obligación de parim, la obligación de traer animales como sacrificios. Que explica aquí el Malvin que esto es, el Naví le está recomendando, Beshem Hashem, le está recomendando a Israel que haga la cuenta de los pecados que tiene y haga confesión con palabras, que es el vidui conocido, y que prometa no volver a pecar. Quiere decir, arrepiéntete y haz el proceso completo, Huimachem Devarim, quiere decir con palabras, confiesa tu pecado y háganle tefilá a Hashem, que quite el avón, que quite el pecado, ya sea bemeizid, e incluso beshogeg, que lo quite, bekach tov, y considera además lo bueno de nosotros, un shalema farim sefatenu, y que nosotros podamos entonces pagar con nuestros labios los korbanot que deberíamos traer. Que explica aquí el Malvin que esto es un nivel más grande de Teshuvah, en donde ya el Yehudí hace la vuelta a Hashem, pero ahora con Ahavá, sí, por amor, está enamorado de su Creador, ve la grandeza, ve el Gesed, ve el Tov de su Creador hacia él y quiere volver con todo su corazón y con todo su amor por Hashem. Entonces Akadosh Baruj Hu hace considerar incluso los pecados que son bemeizid, los pecados que se llaman avon, que son a sabiendas y queriendo. Akadosh Baruj Hu los considera mitzvot. ¿Por qué? Porque la teshuvah que hiciste, la hiciste por amor. ¿Qué quiere decir? Haz tefilá fuerte, haz la teshuvah que tienes que hacer, la confesión que tienes que hacer, y haz teshuvah así de grande, hasta el punto que ves la grandeza y el amor que tú debes tener por Hashem, y enciendes ese amor que puedes tener y que debes tener, y vuelve de esa manera, y entonces ya no vas a tener ni siquiera que traer korbanot. ¿Por qué? Porque los averot se consideran mitzvot ahora. Todo aquel que vuelve be'ahavá, todo aquel que vuelve no por miedo a castigo, sino por amor, ese Akadosh Baruj Hu le convierte sus pecados a mitzvot. Que la verdad es que también por amor tiene que traer korban, pero aquí que no tenemos manera de traer korban, entonces esa es la etza. Ashur lo yoshienu, el Naví le dice a Israel cómo hacer teshuvah. Así, usen su boca, su poder de habla para decir lo siguiente: Ashur lo yoshienu. Ashur, que es un pueblo fuerte, que nosotros hasta ahora nos habíamos apoyado en su protección, en su ayuda, en su apoyo, en su protección. Lo yoshienu, declara con tu boca que entiendo que eso no es lo que me va a salvar. Al sus lo nirkab, no vamos a cabalgar, no vamos a montarnos sobre caballo, que explican aquí los mefarshim, quiere decir esos caballos que recibimos de Mitzrayim. Egipto nos mandó caballos, el lugar bueno de caballos en esos días era Egipto. Egipto nos
dio caballos para nuestras guerras. Quiere decir, nos estamos apoyando en ese arma importante que son los caballos en esos días, que Mitzrayim nos regala. No, al sus lo nirkab, no nos vamos a montar en caballos, vamos a hacer eso. Quiere decir, estamos entendiendo que nuestra salvación viene nada más de Hashem, de ningún otro lado. Lo nomar od Eloheinu limase yadeinu, no le diremos más nuestro Dios, entre comillas, a las obras de nuestras manos. Vamos a decir así, que eso es una falta grande de emuná, una falta grande de bitachon b'Hashem, en donde el hombre piensa que su propio talento y su propia arma lo va a salvar, o su amigo, su vecino, ese que tiene él pensando que es el que lo va a salvar y se olvida de Hashem. Viene aquí el David y dice, di eso, declara eso, que ya entiendes que tu salvación viene de Hashem. Asher becha yerucham yatom, he aquí que tú, Hashem, al huérfano le tienes clemencia. Quiere decir, aquel que entiende que su salvación no va a venir de sus armas, de sus propias armas, de su propia fuerza, ese que abandonó todo eso no es sino un yatom. O sea, si el mundo lo mira y dice, tú no tienes nada, ¿tú qué es lo que tienes? Un yatom, que es un huérfano que no tiene el apoyo de su papá, de su mamá, vulnerable en el mundo, sobre ese Hashem se apiada. Entonces, una vez que tú declaras, yo no me voy a apoyar en Ashur, no me voy a apoyar en Mitzrayim, no voy a montarme en esos caballos, no voy a decir sobre las obras de mis manos que ese es mi Dios, no voy a decir eso. Quiere decir, voy a ser un hombre, un pueblo en este caso, que entiende que en lo físico no tiene ningún apoyo. Mi apoyo no está en lo físico. Ese, Asher becha yerucham yatom, Kadosh Baruj Hu se apiada de ese. Que eso aprendemos nosotros, entre paréntesis, aprendemos que la persona entre más herramientas y más ishtadlut le mete a su bienestar, etcétera, está quitándose más la conexión con Hashem, la supervisión de Hashem. Más ishtadlut, menos conexión con Boreolam. Claro. Si te apoyas en eso, una breja llegó donde Baron Ley le dijo, no entiendo por qué antes podía manejar las cosas con más facilidad económicamente, ahora me está yendo muy, muy difícil, no estoy pudiendo. Y le dijo, pero cuéntame qué hiciera antes hoy, que algo cambió en ti. Y dice, sí, las cosas estaban duras, entonces me puse a trabajar un tiempo, estudio y trabajo. Le dijo, perdiste la supervisión que tiene aquel que estudia todo el rato. El que estudia todo el rato tiene una supervisión especial. El que trabaja, o quiere decir, el que ya se fue a su propia manera de arreglárselas, pierde esa gran ventaja que tiene el Abrech. El Abrech tiene una braja especial. Las cosas le caminan más fácil. Si tú te las puedes arreglar solo, de Shaman te dejan, de ceder, arréglatelas. Te las vas a poder arreglar, pero es más duro. Más duro. No estoy diciendo que todos están hechos para estudiar todo el día. Hay personas que no están hechos para eso. Hay personas que ya llegaron así al mundo de Torah, entonces no les puedes decir, abandona todo y ponte a estudiar. Ya abandonó medio día de trabajo, está estudiando, muy bien, ya femeo. Pero que era un abrej y pensó que iba a encontrar facilidad en el trabajo, le está tocando más duro. Es un sipur conocido de Rabbi Steinemann. Y ese es el tema aquí. Asher becha yerucham yatom, aquel que, así explica el Malbim, aquel que está entendiendo que el mundo físico no le sirve de protección, no le sirve de salvación. Entonces ese es el que entiende que solo Hashem es el que me salva. Asher becha yerucham yatom, sobre ti Hashem se apiada. El otro también tiene betach, el otro también tiene clemencia, también, pero pierde ya esa gran milagro que nadie entiende. ¿Cómo puede ser que lleva 30 años, 40 años sentado estudiando y no ha tenido que salir a trabajar? ¿Cómo así? ¿Cómo ha podido? ¿Cómo puede? Y miras la foto, los hijos casados, una cantidad de nietos. ¿Cómo? Años y años y años, décadas, sentado aquí. ¿Cómo hiciste? Son milagros, nadie puede explicar de otra manera. Esa es la supervisión que tiene el que dice, yo es como huérfano, soy como un huérfano
¿Y por qué? Porque no dependo y no encuentro mi apoyo en lo físico. El Naví está diciendo, declara eso con tu boca y di eso con tus palabras. Y también declara esto último, que Hashem se apiada de aquel que por fin entendió que el mundo físico no le ofrece ninguna garantía, no le ofrece ninguna protección. No es eso, no es tu fuerza, no es tu talento, no es tu empresa, no es tu trabajo. Eso no es lo que te da de comer, lo que te da de comer es Hashem. No es tu dieta, no son tus medicinas, eso no es lo que te da la salud, Hashem es el que te da la salud. Entender eso. Y sobre ese, Asher Becha Yerucham Yaton. Dice, Erpa Meshuvatam. Ahora, Akadosh Baruj Hu dice, voy a curar su Meshuvah. Meshuvah explican los Mefarshim, Meshuvah quiere decir la indisciplina, su mal comportamiento, como un niño Shovah, un niño que se porta mal. Voy a curarla, que quiere decir, el mal comportamiento se considera algo que necesita curación. Ohavem Nedavah, Akadosh Baruj Hu dice, lo voy a amar un amor de caridad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que incluso que ustedes todavía no han llegado a ese nivel de entrega al que pueden llegar, a ese nivel de amor hacia Hashem al que pueden llegar, a ese amor de estar limpios de pecado al que pueden llegar, pero yo lo voy a amar Nedavah, lo voy a amar caridad sin necesidad de méritos. Un amor sin necesidad de méritos. Kishava pimimen, porque aquí que una vez que ustedes ya llegaron a ese nivel de confesar con palabras, incluso que no han llegado al nivel más elevado de que es algo mucho más completo, pero ya se calmó, como quien dice, mi ira sobre él, que quiere decir sobre el mal comportamiento de Israel. Israel yifrach kashoshana. Akadosh Baruj Hu dice más, voy a ser como el rocío para Israel, e Israel va a florecer como la Shoshana. La Shoshana, que quiere decir una rosa. Vayach shorashav kalevanon, y recibió golpe en sus raíces como el Lebanón. El Malbi me explica así, el Malbi me explica, que Akadosh Baruj Hu está diciendo sobre Israel que es comparado a una rosa de Jericó, que es una rosa que se conoce en los tiempos de Hazal, que es una rosa que se desconecta de su raíz y cruza el desierto con los vientos, cruza el desierto. ¿Y de qué vive? Vive del rocío que le llega del cielo. Todos los días llega rocío, todas las noches. De ese rocío se nutre hasta que llega a donde llega. Después de haber cruzado el desierto, llega a donde llega y ahí hace raíces. Nuevamente. Está diciendo aquí, yo voy a ser como ese tal, que el tal quiere decir rocío, que es algo que nunca para. La lluvia a veces hay, a veces no hay. El tal, el rocío siempre hay. Akadosh Baruj Hu está diciendo, constantemente voy a estar para Israel y lo voy a dar vida, como se le da vida a esa rosa de Jericó. Y obviamente está hablando de Israel que salió a Galut, dejó su tierra, expulsado, en exilio, y se parece a esa Shoshana de Jericó, a esa rosa de Jericó, que su única manera de subsistir lejos de su propia tierra es con el tal de Hashem, con el tal que Hashem le manda, con ese rocío. El Malbi me explica, Vayach Shorashav quiere decir, fue golpeada su raíz, y por eso salió expulsado de la tierra. Y el Huyon Ekotab Vihi Chazait Hodo, van a andar sus yonakot y su hermosura, su brillo va a ser como el olivo. Explica aquí el Malbim que se está refiriendo a los descendientes de esos expulsados, exilados, los que salieron de la tierra, que son esa Shoshana, tienen descendencia, que es el Yehudí en Galut. Ese Yehudí en Galut, en el exilio, Akadosh Baruj Hu está diciendo, voy a hacer que sus yonakot, quiere decir sus crías pequeñas y débiles, se hagan como Zait Hodó, sean así de grandes y así de frescos, como se ve el árbol de olivo, que es un árbol que todo el año
tiene sus hojas en su lugar, no pierde las hojas. Sus hojas todo el año son fuertes y bonitas. Así va a ser, su hod, su hermosura va a ser como el zait vereach loca Lebanón, y va a tener ese olor del Lebanón, que el Lebanón se puede estar refiriendo a dos cosas, o el Arabait, es decir, el monte del templo, o un bosque conocido que es aquí en esta tierra, que de ahí sale la mejor madera, el Lebanón, que los dos tienen el olor, el Beit HaMikdash tiene su olor y el Lebanón tiene su olor. El reaj de la descendencia de los exilados, de la descendencia de la Shoshana de Jericó, va a ser como Lebanón, quiere decir, va a recobrar ese olor que lo caracteriza y que le conecta a su creador y lo conecta a su tierra. Dice más, Yashuvu Yoshevei Betzilo, Yehayu Dagan, Veyifrehu Hagafen, Zichro Keyain Lebanon. Malvin dice aquí que en un momento de la historia va a haber una cantidad de Yehudim que están afuera, que van a decidir volver, Yashuvu, Yoshevei Betzilo. Yoshevei Betzilo quiere decir ellos que estaban originalmente sentados bajo la sombra de Hashem aquí en la tierra, van a volver todo esto antes de la Geula. Quiere decir, son Yehudim que van a querer volver y van a volver, y familiar para nosotros esta profecía. Van a volver, aquí están llegando, todos los días llegan. Yashuvu Yoshvei Betzilo, Yehayu Dagan Veyifrehu Kagafen, y eso van a vivir con Dagan, que es trigo normalmente, Veyifrehu Kagafen, y van a florecer así como el viñedo, como la vid. Zichro Keyain Lebanón, y su zeher, su recuerdo va a ser como Yain Lebanón, al vino del Lebanón, que es un vino muy especial. Su recuerdo lo va a jalar de vuelta a esta tierra y va a querer volver a su tierra. Dice un poco más Efraín, sobre Efraín, está diciendo que diga lo siguiente: Maliot la Atzabim, Efraín que pecó está hablando de la tribu de Efraín, que pecó más que todos en idolatría, que diga lo siguiente: ya no tengo ninguna conexión con eso. Ani aniti va ashurenu, ani kibrosh ra'anan mimeni piryecha nimtza. Kosh Baruj Hu le dice ani aniti. Yo contesto lo siguiente: una vez que Efraín abandona la idolatría y dice ya no tengo ninguna conexión con eso, yo le contesto: yo te voy a ayudar a rectificarte, voy a ser para ti como un berosh, como un cedro. Ra'anan quiere decir frondoso, y incluso que el cedro normalmente no da frutas, pero mimeni piryecha nimtza, vas a encontrar frutas en mí, quiere decir no te va a faltar nada. Mi chacham veyaven ele navon veyeidaem כי ישרים דרכי השם וצדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. ¿Quién es sabio? Veyaven él. Quiere decir, ¿quién? La sabiduría es algo que se recibe de afuera, te la enseña. Sabiduría. ¿Quién es sabio? Quiere decir, ¿quién estudió suficiente? ¿Quién aprendió suficiente? Se hizo sabio y va a entender todo esto. Navón es Binah, es el que puede deducir cosas. Una vez que ya sabes, puedes deducir cosas que no te enseñaron con Binah. Veyeidaem, ese ya va a saber, no solo que va a entender, sino que va a saber cosas nuevas. Y ese va a poder concluir que Yesharim Darchei Hashem, que aquí que los caminos de Hashem son rectos. Y por lo tanto, Tzadikim Yelchu Bam, los tzadikim van a caminar y caminan en esos caminos. Y este es un mundo en donde quien puede caminar, quien puede avanzar, el tzadik que entiende los caminos de Hashem y los conoce, camina por ellos, camina por esos caminos. Ufosheim y kashlu bam, y los posheim, los que tienen torcida su ashkafá, torcida su filosofía, su manera de ver el mundo, y sus midot las tienen malas, y kashlu bam, van a terminar incluso tropezando por los caminos de Hashem. Explica el Malvin qué quiere decir esto. Sí, por sus malas midot. Explica el Malvin qué quiere decir esto. Si están caminando en los caminos de Hashem, entonces ¿por qué tropiezan?
Explica el Malbim que se está refiriendo a lo siguiente. Son personas que por sus malas midot y por su falta de educación no han entendido cuál es el camino, cuáles son los caminos de Hashem en este mundo. Y van a ver que estoy viendo un tzadik que recibe golpe, estoy viendo un rasha que le va bien, y por eso me alejo. Y la verdad es que Hashem así maneja el mundo. Tú ves un tzadik que sufre, es porque él está en su nivel. A su nivel se pide más de él. Se pide más de él. Tú lo ves perfecto. De Shamayim ven que él puede ser mejor. De Shamayim ven que él ha pecado. Tú no ves pecado. Si tienes la filosofía correcta, estás viendo que es cierto que este tzadik está recibiendo golpe, pero es porque a su nivel de Shamayim le piden más. Todo depende del nivel. Hashem le pide a cada uno dependiendo de su nivel. El tzadik está sufriendo, ¿cierto? Porque a su nivel le piden más. El rasha la tiene fácil. Estoy viendo un malvado que la tiene fácil. El tzadik entiende que, bueno, así es. Hashem le paga por cualquier mitzvah pequeña que hizo, le está pagando. Es un pasuk beferush. Sí. Hashem les paga de frente, quiere decir, les paga aquí, en este mundo. ¿Para qué? Para que no tengan mundo que viene. ¿Por qué te descoloca, por qué te desubica el hecho de que veo que ciertos tzadikim les va mal, veo que ciertos reshaim les va bien? ¿Por qué te descoloca eso? Mira las cosas de la manera correcta. El tzadik y el jubam. El poshea que está buscando una manera de alejarse, va a decir, ¿acaso yo no veo que hay reshaim que les va bien? Tú que sabes la shkafa correcta, explícale. ¿Por qué le va bien al rasha? Porque le están pagando en este mundo. Un día le regaló una moneda al pobre, le pagan en este mundo. Le regaló la moneda al pobre, le sonrió a su papá, le pagan en este mundo. ¿Cómo le pagan? Pago grandote. El tzadik, yo lo veo que no tiene toda esa braja porque se lo están guardando todo para el mundo que viene. O para otro momento de esta vida. Para el mundo que viene. Tzadik reza que no le den en este mundo su recompensa. Si nosotros nos rezamos. Que no te den la recompensa, la verdad, que no te la den. La recompensa. No, pero nosotros no pedimos que no me des recompensa acá, eso no lo rezamos. Por eso. Necesito vivir. Esa es la recompensa. Recompensa por la mitzvot, no parnasá para vivir. Parnasá para vivir necesito los medios para poder cumplir. La recompensa que quede guardadita, toda, que no me la den aquí. Quiere decir, lo que se necesita para poder cumplir con mi papel, que me lo den con rebaj y con facilidad y con dulzura y con kabod, etc. Pero todo el resto, la recompensa, no, eso que quede guardadito, que quede para allá. Eso es eterno. Y el pago allá es muchísimo más grande que aquí. Aquí, ¿qué te van a dar? Mikel Kamoja, quien es un Dios como tú, no sea bon veover al pesha lisherit nachalato, que perdona el pecado e ignora el pesha, que es un tipo de pecado más grave. Lisherit nachalato, a lo que queda de su nachala, a lo que queda de su herencia, como quien dice, quiere decir del pueblo de Israel. No, perdón, ¿cuál es ese pecado más grande? Es algo que hace la persona sabiendo y para molestar. Es decir, le molesta. Sabiendo y para molestar a quién. A Shammai. Eso es algo gravísimo, lo más grave que hay. ¿Qué, por ejemplo, qué, Rob? Cualquier pecado, pero porque quiero molestar a... Con esta cabana. No es porque quiero comer, no es porque quiero gozar, no es porque quiero, sino porque... Explican los Mefarshim aquí que está diciendo aquí el Naví que Israel así declara: ¿quién es como tú, Hashem? O sea, qué fuerte, qué potencia es como tú, Hashem, que perdonas el pecado. Se necesita fuerza para perdonar el pecado. Ya hemos dicho antes, ¿no? Lo natural, entre comillas. Hashem no hay nada natural. Hashem es por encima de todo. Pero lo natural que es, pecaron contra mí, viene el pago. Kadosh Baruj Hu soporta el pecado y decimos Mikel Kamoja,
¿quién puede ser un kel como tú? Que perdonas el pecado, y no solo el pecado, sino también el pesha, que es mucho más grave. Lo ejezik laad apo ki chafetz chesed hu. No mantiene eternamente su ira porque chafetz chesed hu, porque lo que quiere es chesed, quiere hacerle la caridad a sus creados. Yeshuv yerachameinu yichbosh avonoteinu vetashlich bimtzolot yam kol chatotam. Él va a volver y va a tener clemencia con nosotros. Estamos hablando desde el galut, desde el exilio. Nos va a tener clemencia nuevamente, yichbosh avonoteinu, y va, que esto también es una profecía y es una tfila, que Hashem haga esto, que vuelva Hashem y nos tenga la clemencia que nos tuvo en esos días. Yichbosh avonoteinu, que tape, que cubra y que aplaste nuestros pecados, vetashlich bimtzolot yam kol chatotam, y que eche a las profundidades del mar todos sus pecados, todos los pecados del pueblo de Israel. Titen emet le Yaakov, chesed le Abraham, chesed le Abraham asher nishbata lavoteinu mimei kedem. Titen emet le Yaakov, dale verdad a Yaakov, quiere decir a Israel que está hoy en este mundo, y a Yaakov, que es el patriarca de Israel, dale emet, quiere decir cumple con lo que le prometiste. Gesed le Abraham, considera el gesed que Abraham hizo. El gesed que Abraham hizo, quiere decir las obras buenas de Abraham, que los mefarshim anotan como de lo más grande que hizo Abraham, que es educar a su hijo Yitzhak. Quiere decir que pasó su conocimiento del Creador y su conexión con el Creador, la pasó a su hijo y a su nieto. Quiere decir, considera eso, la grandeza de nuestro patriarca que hizo eso en el mundo. Asher nishbata lavoteinu mimei kedem, que les prometiste todas las cosas grandes y buenas que les prometiste. Israel en este momento hace esa tefilá, que Hashem considere eso en estos momentos. Un nuevo profeta, Joel, dice así: Vashem natan kolo lifnei cheilo, ki rav meot machanehu, ki atzum ose devaro, ki gadol yom Hashem venora meod umeyechilenu. Aquí está hablando de un momento en la historia, en los días de Joel el profeta, donde Joel advirtió a Israel que si no hacen la teshuva que necesitan hacer, Hashem va a mandar una plaga de langosta que nunca hubo en la tierra de Israel. Va a ser una langosta que va a llegar y va a haber hambre por el desastre que va a ser la langosta con toda la comida, con toda la cosecha. Y está diciendo aquí Joel, el profeta, Hashem dio su voz lifnei heilo, al frente de su ejército. ¿Cuál es su ejército? Esa plaga, esa cantidad de langosta. Ki rav meod machaneihu, porque aquí que es bastante grande su campamento, el campamento de ese ejército que viene. Ki atzum, porque aquí que es atzum, es muy poderoso. Ose devaro, está cumpliendo con el devar Hashem, con la palabra de Hashem. Porque aquí que es grande el día de Hashem, norá meod, y es temible, muy temible, umeyechilenu, y quien lo puede soportar. El profeta ya le está diciendo, si no hacemos la teshuvá que tenemos que hacer, esto es lo que nos viene encima. Vegam ata neum Hashem, shuvu adai bechol levavchem, uvetzom, uvevchi, uvmisped. Dice, y ahora en estos momentos también que ya fue decretado, es decir, que la plaga va a llegar, pero incluso así, Akadosh Baruj Hu le dice a Israel, shuvu adai, vuelvan hacia mí, con todos vuestros corazones, y también con ayuno, y también con llanto, y también con misped. Misped quiere decir tipo como de sermones que los grandes de la comunidad dicen delante del pueblo para ayudarlos a hacer tshuva. Vekir'u levavchem ve'al bigdeichem, y hagan kriya, quiere decir rasguen, como quien dice, vuestros corazones y no vuestras ropas. Veshuvu el Hashem Elokeichem, y vuelvan a Hashem vuestro Dios. Ki chanun verachum hu erech hapayim verav chesed venicham al hara'a, porque aquí que
Hashem es Hanun, regala sin razones. Rahum, se apiada de aquel que merece clemencia. Ere Hapayim, es lento para la ira. Verav Gesed, y grande en caridad. Beniham al Ra'a, y también como quien dice que se echa para atrás sobre el mal. Quiere decir, cuando considera castigar al pecador, si la tshuva se hace de la manera correcta, Hashem, como quien dice, que puede echarse para atrás. Que aquí, este Kir'u lebavchem ve'al bigdeichem, lo traen los mefarshim como una llamada de atención a Israel, que la tshuva no es algo externo. Quiere decir, no, mira, ya me rasgué las ropas, me quité los zapatos, sí, y grité. Si tu corazón no lo has roto, quiere decir, si no es algo interno, no, eso no quiere decir nada. Entonces el tema es algo interno en donde me molesta el haber pecado y la lejanía que me causó esto de mi Creador. Mi yodea yashuv veniham. ¿Quién es el que sabe hacer teshuvah, que haga teshuvah veniham y va a recibir perdón? Vehishira haraf beracha mincha vanesech la Hashem Elokeichem. Explícanos Mefarshim que la kavanah aquí es, si logra Israel o los que pueden de Israel hacer la teshuvah que se necesita, entonces es cierto que se viene la plaga, se viene la langosta, pero va a quedar algo en pie. No se va a acabar toda la cosecha. Toda la cosecha no se va a acabar, va a quedar algo en pie, y de eso va a haber braja. Braja hasta el punto que mincha benesech, vas a poder traer korbanot vegetales en el Bet HaMikdash, vas a poder traer el vino que se trae para el Bet HaMikdash, la Hashem Elokeichem, dedicado a Hashem Elokeichem. Tiku shofar betzion, kadeshut tzom kir'u atzara. Toquen el shofar en Sion, dediquen ayuno, kir'u atzara, llamen a congregación. Aquí está hablando sobre los pasos para hacer la tshuva. Isfu am kadeshu kahal, kivtzu zekeinim, isfu olelim veyonekei shadayim, yetze chatan mechedro vechala mechupata. Reúnan al pueblo, santifiquen, quiere decir, separen a la comunidad, a la congregación, reúnan a todos los ancianos, reúnan a todos los jóvenes, y también a los bebés, incluso los chicos y los bebés, que salga incluso el jatán de su cuarto, el novio de su cuarto, y la calá que salga incluso si se encuentra debajo de su jupa. Ben haulam vela mizbeach yivku hakohanim meshartei Hashem. Ahí en la Azara, quiere decir en el Bet HaMikdash, entre el ulam, que es el edificio, esa parte del edificio frontal del Bet HaMikdash, de la mizbeach, entre el altar y eso, Yivku HaKohanim, que ahí se hace la boda, Yivku HaKohanim meshartei Hashem, que lloren, quiere decir que hagan tefilá a los Kohanim, Veyamru, y que digan, Jusa Hashem alamecha, ve'al titen nachalatecha lecherpa limshol bam goyim, lama yomeru ba'amim haya Elokeihem. Que digan la siguiente tefilá, apiádate Hashem de tu pueblo, y no entregues tu herencia, quiere decir, tu pueblo no lo entregues a jerpa, insulto, a menosprecio, hasta el punto que lo dominen los goyim, que los pueblos lo dominen, que no llegue a eso de tu pueblo de Israel. Lama yomru ba'amim, ¿por qué llegar hasta ese punto que los pueblos digan, Hayeh Elokeihem, ¿dónde está el Dios de ellos? Que aquí explican los mefarshim que la tefilá es, no nos mandes hambruna. Quiere decir que no haya en la tierra hambre hasta el punto que se tenga que ir el pueblo de aquí a buscar comida en otros lados, y los goyim allá van a ver y van a decir, ¿dónde está el Dios de ellos? ¿Dónde está ese Dios que los debió proteger y no los protege? Que no lleguemos a eso, y que no llegue Israel a una situación de
insulto, quiere decir de ser insultado, de ser menospreciado allá afuera. Y dice, Vayekane Hashem le arzo, vayachmol alamo. Con esa tfilá, con ese tzom, con ese rezo, con ese ayuno, con esas congregaciones de tfilá a Hashem y grito de tshuvá, yachmol alamo. Hashem va a tener la piedad que necesita su pueblo. Vayan Hashem vayomer leamo, hineni sholeach lachem et hadagan ve'atirosh ve'yitzhar usvatem oto velo eten etchem od cherpa bagoyim. Y dijo Hashem contestó así: si esta es la tshuvá que hacen, entonces he aquí que yo les mando el dagan, quiere decir el trigo, les mando la uva, les mando el aceite, quiere decir el olivo con su aceite, y van a tener sviá, van a tener saciedad, y no como en los días, en las épocas de hambre, que la gente come y nunca siente saciedad porque no hay suficiente para comer. Van a tener saciedad, velo eten etchem od cherpa bagoyim, y no voy a entregarlos más cherpa bagoyim, que les toque salir a buscar comida afuera. ואת הצפוני ארחיק מעליכם ואידכתיו אל ארץ צייה ושממה ואת פניו אל הים הקדמוני וסופו אל הים האחרון ועלה באשו ותעל צחנו כי הגדיל לעשות. הקדוש ברוך הוא dice más: voy a alejar de ustedes el tzfoní, se está refiriendo a la langosta. Antes de que termine de arrasar con todo, la voy a mandar, la que viene del norte, porque hay una que viene del norte, esa la voy a alejar de ustedes y la voy a echar hacia una tierra seca y desolada. Y lo que entró primero a la tierra, esa primera nube grande de langosta, lo voy a echar al Yam HaKadmoni, el mar del oriente. Besofó, y lo que vino al final, quiere decir esa parte última de esa nube grande, el Hayam Aharón, lo voy a echar hacia el mar último, que se está refiriendo al mar Mediterráneo. De alaba Asho, y su putrefacción va a elevarse. Batal Tzajano, y su olor fétido va a elevarse también. Que Higdil Lasot, porque aquí que se trata de una langosta que Higdil Lasot. Hashem la mandó, pero incluso que Hashem la mandó, pero se considera que hizo algo feo contra el querido de Israel, que es Israel. Al tir'i adama gili usmachi que higdil Hashem lasot. No temas, Adama, quiere decir, no, le está hablando que en la tierra de Israel, no tengas temor. Gili usmachi, alégrate. Con gilá, con simja, que higdil Hashem lasot, porque no te preocupes, que Hashem va a dejar en la tierra lo que se necesita para que todo vuelva a florecer y a ponerse así de bonito como era. Al tirei bahamot sadai kidasheune od midbar. No temas, ahora le está hablando a los animales del campo. No teman, animales del campo, porque aquí que se van a llenar de deshe, se van a llenar de pasto, incluso el desierto. Ki etz nasafirió, porque aquí que el árbol va a cargar su fruta. Teinaba gefen natnu heilam. La higuera y el viñedo van a haber entregado su fuerza, quiere decir su fruto bueno. Ubnei Tzion gilu vesimchu b'Hashem Elokeichem ki natan lachem et hamore litzdaka vayored lachem geshem more umalkosh barishon. Y a Israel, a los hijos de Israel, está diciendo: alégrense en Hashem vuestro Dios, porque aquí que Hashem les mandó el moré. Dicen los mefarshim, el moré aquí quiere decir al profeta. Vayored lachem geshem, y también Hashem le va a hacer caer a vuestras tierras geshem moreu malkosh, la lluvia temprana, la lluvia tardía, quiere decir en la época de lluvias, hay la que cae al principio, hay la que cae en el último mes. Barishon, todo eso lo va a hacer caer en el Rishon. El Rishon es el mes de Nisan, porque aquí está hablando que el fin de esta gran plaga, que va a acabar con muchísimo, la gran mayoría de lo que había en la tierra de Israel para comer, eso se va a acabar en Nisan.
Kosh Baruj Hu va a hacer milagros que en ese Nisan va a caer suficiente lluvia. Van a tener para todo, y el Korban HaOmer que se trae el día 16 de Nisan lo van a poder traer. O sea que va a haber milagros con la cosecha que nunca pasó así. En el primer mes va a caer también Yoreh y también Malkosh. También la lluvia temprana, quiere decir con esas propiedades de la lluvia temprana, y la lluvia tardía con esas propiedades de la lluvia tardía, y la cosecha va a crecer de una manera milagrosa hasta el punto que desde el principio del mes hasta el 16 van a tener cosecha como para traer el Korban HaOmer y comida, etc. Umaleu Geranot Bar, y van a poder entonces llenar los depósitos de cosecha. Veheshiku hayekavim tirosh veyitzhar, y se van a inundar los depósitos de vino y los depósitos de aceite, se van a inundar de vino y de aceite. Así va a ser el milagro. Veshilamti lachem et hasharim asher achal ha'arbe hayelek vehasil vehagazam keili hagadol asher shilachti bachem. Le voy a reponer a ustedes todos esos años, todas esas cosechas que se comió todos estos tipos de langosta. Uno se llama arbe, el otro se llama yelek, el otro se llama hasil, el otro se llama gazam. Son tipos de langosta, que es Heili Hagadol Asher Shilachti Bachem, que es mi gran ejército que mandé contra ustedes. Vajaltem achol vesavoa vehilaltem et shem Hashem Elokeichem asher aseh imechem lehafli velo yevoshu ami leolam. Y ustedes van a comer una comida de saciedad, vehilaltem, y van a entonces a alabar el nombre de Hashem vuestro Dios, que hizo con ustedes lehafli, que hizo con ustedes gran milagro. Velo yevoshu ami leolam, y mi pueblo no va a tener nuevamente vergüenza. Vidatem ki bekerev Israel ani vani Hashem Elokeichem ve'en od velo yevoshu ami leolam. Van a saber ustedes, Israel va a saber que yo estoy dentro de Israel. Vani Hashem Elokeichem, que yo soy Hashem vuestro Dios. Ve'en od, y no hay ningún otro, quiere decir, no hay nada que me impida darles la bendición y la braja que yo les quiero dar. Velo yevoshu ami leolam, y no se va a avergonzar mi pueblo nunca más.